Vamos a ver cómo se hace esta bufanda en crochet tunecino. Está hecha con un punto calado, del que ya grabé un vídeo, es el que se llama punto calado tunecino 1, puntilla tunecina. Está hecho con una lana que ya no existe. Es que heredé bastantes lanas de mi madre y tienen ya más de 35 años en casa. Y las estoy usando para estas cosas. Es una lana de Fildar Chambord 45 y la trabajé con un ganchillo del 3,5. Estos son 45 puntos que dan unos 22 centímetros. Está sin planchar. 22 centímetros de largo, tiene poco más de 1 metro porque es para una persona bajita, pero largo se puede hacer el que queramos y el ancho también, por supuesto. El número de puntos que se necesitan es de múltiplo de 4 más 1. Yo ahora lo voy a hacer con esta lana que es más gruesa para que lo veáis mejor, y voy a hacer una muestra simplemente para que veáis cómo se hace. Antes de montar los puntos, la bufanda yo la rematé con una vuelta de ganchillo de punto bajo, y hay que hacer una en un extremo y en el otro también. Entonces, recomiendo dejar lana suficiente para hacer el remate de punto bajo del principio, para después no tener que andar atando hilo al final. Después montamos las cadenetas, hacemos la bufanda y con este mismo ovillo haremos el remate del final. Empezamos. Vamos a montar las cadenetas múltiplo de 4 más 1. Bien, monté 21 cadenetas y la primera pasada de ida la hacemos normal, cogiendo un punto en cada cadeneta. Y ahora, en la pasada de vuelta, es donde empezamos a formar el dibujo, el calado. Empezamos haciendo lo siguiente: 3 cadenetas, 1, 2, 3. Y ahora cerramos 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4. 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Y cerramos 4 puntos juntos. 4 cadenetas y cerramos 4 puntos juntos. 4 cadenetas y cerramos 4 puntos juntos. 4 cadenetas y cerramos los 4 últimos puntos juntos. Y hacemos una cadeneta, que en realidad es el primer punto de la siguiente pasada, para cerrar este grupo de 4. Bien, siguiente pasada de ida. Tenemos este primer punto y hacemos uno aquí, encima de los 4 cerrados juntos. Y ahora en las cadenetas entre los grupos cerrados hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Encima del grupo de cierre, 1. En las cadenetas, 1, 2, 3. 1 encima del grupo de cierre y 3. 1, 2, 3.
encima del grupo de cierre y 1, 2, 3 encima del grupo de cierre y 1, 2 y la última. Pasada de cierre, igual que la primera. 3 cadenetas, 1, 2, 3 y 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4 y 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4 y 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4 y 4 puntos juntos. Y hacemos una cadeneta y empezamos la siguiente pasada de ida. Un punto encima de los últimos 4 cerrados juntos y 3 en las cadenetas que siguen. Encima del grupo de cierre y 3 cadenetas y 3 puntos en las cadenetas encima del grupo de cierre y 1, 2, 3 encima del grupo de cierre y 1, 2, 3 encima del grupo de cierre y 1, 2 y 3 y cerramos igual. 1, 2, 3 cadenetas y 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4 y 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 4 puntos juntos y 1, 2, 3, 4 y 4 puntos juntos. Y se repetir esto hasta alcanzar la altura que queramos. Yo ahora voy a hacer el remate de este lado, que es hacer punto bajo, 1, 2, 3, 4 en las cadenetas entre puntos cerrados juntos y me voy a saltar el grupo. Se puede hacer un punto bajo aquí, pero yo prefiero que hacerlo ya directamente en el siguiente arco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. El cierre lo podéis hacer como mejor os parezca. Y el 1, 2, 3, 4 y en las últimas 1, 2, 3 y 4 si queremos. Y aquí remataríamos un extremo. Y ahora para hacer este extremo, el mismo remate, cogemos la lana que reservamos al principio y metemos el ganchillo, sacamos un bucle y hacemos
una cadeneta. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4. Aquí estamos en el sentido contrario. Es decir, en lugar de tener un solo punto tenemos 4, pero yo lo hice igual que el anterior. Saltamos los 4 y hacemos 1, 2, 3, 4. Siguiente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y no queda exactamente igual, pero muy parecido. Y 1, 2, 3, 4. Y yo cerré así como un punto enano en el último punto de la vuelta. Y cortamos y rematamos. Y la bufanda sería, bueno, un poquito más larga, por supuesto, y más ancha. Pero lo fundamental está aprendido. El patrón para hacerla podéis descargarlo desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.